Bienvenidos a este relato donde exploraremos una historia inesperada y profundamente humana. Hoy conoceremos el derrumbe emocional que vivió Gerard Piqué cuando descubrió que la persona en la que más confiaba le ocultaba una verdad devastadora. Lo que parecía una nueva oportunidad para reconstruirse terminó convirtiéndose en un golpe que nadie imaginó. Esta es la historia de un hombre que creyó haber encontrado estabilidad justo antes de que todo se quebrara. Tras todo el revuelo emocional que había marcado su vida reciente, Gerard Piqué pensaba que por fin había elegido a alguien capaz de ofrecerle calma. Clara Chiamarty apareció como aquella figura que lo entendía sin preguntas y que le ofrecía complicidad en medio de un entorno lleno de ruido. Sin embargo, ese espejismo de tranquilidad se resquebrajó cuando la sospecha dejó de ser un rumor externo y comenzó a sentirse como una verdad que presionaba desde dentro. Gracias por ver este video y te invito a suscribirte al canal para seguir apoyando este espacio que construimos juntos. Lo que vino después fue un contraste doloroso. El mismo hombre que había sido señalado antes como protagonista de escándalos se enfrentaba ahora a su propio derrumbe emocional. Los primeros indicios aparecieron en detalles mínimos: cambios en los horarios, mensajes respondidos lejos de su vista, excusas que se repetían con demasiada facilidad. Piqué sintió como una distancia silenciosa comenzaba a instalarse entre ambos, una sensación que no se alivia con explicaciones ni con palabras bien intencionadas. La intuición que al principio parecía exagerada se transformó en una certeza que lo obligó a mirar de frente una verdad que nunca quiso enfrentar. Y cuando esa verdad finalmente se reveló, no hubo gritos ni confrontaciones, solo un silencio profundo que anunciaba el comienzo de una caída mucho más dura de lo que jamás imaginó. Tras el impacto inicial, Piqué se vio obligado a observar con más atención cada gesto y cada silencio que formaban parte de su vida cotidiana. Los indicios que antes parecían simples coincidencias comenzaron a adquirir un peso distinto. No era un solo detalle aislado, sino un patrón que se repetía con una precisión inquietante. Clara Chiamarty mostraba una distancia emocional que no correspondía con la cercanía física que aún intentaban mantener, y esa disonancia se volvió imposible de ignorar. Los horarios cambiaban sin explicación clara y las respuestas breves se volvían una constante que erosionaba la confianza de manera silenciosa. Piqué comenzó a notar cómo sus preguntas quedaban suspendidas en el aire sin respuesta o con explicaciones que no terminaban de encajar. Aquello despertó una lucha interna entre la necesidad de confiar y el temor de estar frente a una verdad que ya no podía disfrazarse. A medida que los rumores externos crecían, también lo hacía su inquietud interna. No fueron los comentarios en redes sociales los que lo llevaron a la sospecha, sino la forma en que Clara evitaba ciertos temas, desviaba conversaciones o adoptaba un tono distante cuando él intentaba profundizar. Las señales no eran grandiosas, pero sí repetitivas, y en el silencio de sus pensamientos esas señales resonaban con una intensidad que lo debilitaba. Un punto de quiebre llegó cuando Piqué intentó hablar directamente con ella para entender lo que estaba ocurriendo. La conversación no fluyó como esperaba. Ella se mostró evasiva y cortante, como si temiera que una palabra de más revelara lo que estaba tratando de ocultar. Esa reacción encendió todas sus alarmas. Piqué comprendió entonces que la negación ya no era una opción. Cuando la verdad comenzó a asomarse, ya no como rumor sino como una certeza emocional inevitable, entendió que estaba frente al inicio de un derrumbe que no podría contener por mucho más tiempo. Los días siguientes fueron una mezcla de ansia y silencio. Cada gesto de Clara confirmaba aquello que él aún no se atrevía a nombrar, pero que reconocía con claridad creciente. El desenlace se acercaba con paso firme y aunque él lo presentía, no estaba preparado para enfrentarlo. Lo que ocurriría después marcaría un antes y un después en su historia personal. Cuando finalmente la verdad se reveló, Piqué no reaccionó con estallidos ni reproches. Lo que surgió fue un silencio denso, un bloqueo emocional que parecía protegerlo de un impacto aún más devastador.
Las palabras sobraban porque las pruebas estaban ahí, mensajes, fotos y detalles que no dejaban margen para la duda. En ese instante sintió una mezcla extraña entre incredulidad y vergüenza. Era como si su mente intentara negar lo que sus ojos ya habían comprendido con brutal claridad. No era solo la traición en sí misma lo que lo desarmaba, sino lo que simbolizaba. Pike había soportado burlas, críticas y juicios públicos. Había defendido su relación incluso cuando el mundo entero lo señalaba. Había puesto su reputación en juego y había enfrentado el peso mediático de decisiones que marcaron su vida. Y ahora descubría que la persona a la que había protegido era la misma que lo estaba engañando sin que él pudiera sospecharlo. Ese golpe emocional no fue inmediato, fue progresivo. Comenzó con una punzada de incredulidad que pronto se transformó en una herida profunda que le recordaba que incluso las lealtades más defendidas pueden quebrarse sin aviso. Pike miró hacia atrás, recordó conversaciones, momentos de complicidad, gestos de afecto y explicaciones que en su momento aceptó sin cuestionar. De pronto todo se tiñó de duda, como si la historia completa hubiese sido reescrita desde el dolor. Mientras procesaba la realidad, no apareció la rabia, sino una decepción tan profunda que parecía desgarrar desde adentro. Era un tipo de dolor que no proviene del escándalo ni del ruido externo, sino del derrumbe silencioso de lo que consideraba seguro. Pike comenzó a preguntarse si había ignorado señales por necesidad emocional, si había puesto su confianza en un lugar incapaz de sostenerla o si simplemente se había perdido en su deseo de reconstruir su vida. El mundo que lo rodeaba seguía funcionando como siempre, ajeno a la dimensión real de su sufrimiento. Algunos incluso lo observaban con ironía, repitiendo frases que mezclaban burla con supuesta justicia poética. Pero nadie veía el verdadero escenario. El dolor genuino ocurre lejos de las cámaras, en la soledad más dura, cuando uno se enfrenta a una verdad que atraviesa la intimidad sin pedir permiso. La traición también dejó en él un sentimiento de ridículo difícil de borrar. No era solo haber perdido a alguien, era sentir que había perdido el rumbo. Pike comprendió que a veces uno defiende una historia incluso cuando ya no tiene cimientos sólidos. Ese fue su mayor golpe. No la traición como acto, sino lo que revelaba sobre sus propias decisiones. Este episodio marcó el comienzo de un derrumbe mayor, una fractura emocional que tardaría mucho tiempo en cicatrizar. Mucho antes de que la traición se hiciera evidente, la relación ya mostraba señales de desgaste que ninguno quiso ver con claridad. Lo que al principio parecía una burbuja de refugio emocional se fue convirtiendo lentamente en un espacio lleno de tensiones silenciosas. Pike venía de una ruptura extremadamente mediática cargada de críticas y presión externa, mientras que Clara llegaba con un mundo distinto, un ritmo diferente y una etapa vital que no siempre coincidía con la suya. Durante los primeros meses la intensidad emocional funcionó como un puente entre ellos. Parecía que podían sostenerse mutuamente pese a la tormenta externa. Sin embargo, esa misma intensidad escondía un problema fundamental: ambos estaban construyendo un vínculo sobre heridas aún abiertas. La relación avanzaba impulsada por la necesidad más que por la estabilidad, y ese tipo de cimiento suele resquebrajarse tarde o temprano. Las diferencias comenzaron a revelarse de manera sutil. Clara vivía un proceso personal lleno de descubrimientos, mientras que Pike cargaba con responsabilidades y experiencias que habían moldeado su visión de la vida durante años. Lo que al principio parecía encanto se transformó en evidencia de que habitaban etapas muy distintas. La comunicación, que antes fluía con naturalidad, se volvió más funcional, menos espontánea. Las risas espontáneas se volvieron escasas y los silencios se hicieron cada vez más largos. La presión mediática fue otro factor decisivo. Aunque ella sabía que estar con Pike implicaba vivir bajo la mirada pública, la experiencia real fue mucho más abrumadora de lo que imaginó. Comentarios críticos, rumores constantes y cámaras que no daban tregua erosionaron su estabilidad emocional.
Pique intentó protegerla, pero también sintió frustración al ver que la relación se definía más por crisis externas que por momentos de crecimiento interno. La acumulación de tensiones creó una distancia silenciosa que ningún gesto podía disimular. No se trataba de discusiones explosivas, sino de pequeñas fracturas que iban debilitando la base del vínculo. Expectativas diferentes, inseguridades no expresadas y heridas sin cicatrizar se entrelazaban sin que ninguno lograra detener el deterioro. La relación avanzó como un barco que intenta mantener el rumbo pese a las fugas en su estructura. A simple vista parecía estable, pero por dentro se estaba llenando de agua lentamente. Con el tiempo Pique sintió que era él quien sostenía la relación con mayor fuerza, como si su carga emocional fuera más pesada que la de ella. Esa desigualdad comenzó a generar resentimiento y agotamiento interior. La brecha crecía sin necesidad de palabras, sin dramas visibles, pero con un impacto profundo que ambos ignoraban por miedo a enfrentar la verdad. Para cuando la traición apareció ya existía un desgaste acumulado que había debilitado cada punto de apoyo. Lo que se rompió al final no fue solo una relación, sino la ilusión de que ambos caminaban en la misma dirección. Cuando todo terminó no hubo un estallido público ni una defensa desesperada. Lo que quedó fue un silencio inmenso que envolvió cada rincón de la vida de Pique. Tras confirmar la traición se encontró frente a un vacío que no se llenaba con explicaciones tardías ni con palabras de consuelo. Era un vacío formado por decisiones impulsivas, por expectativas construidas sobre terrenos inestables y por la dura revelación de que a veces uno entrega más de lo que debería. Pique no buscó exponer lo ocurrido. Prefirió refugiarse en su propio silencio, intentando comprender en qué momento la historia se había desviado de una manera tan profunda. No buscaba culpables, buscaba respuestas que lo ayudaran a reencontrarse consigo mismo. Ese proceso fue más difícil de lo que imaginó, porque la traición no solo quiebra una relación, quiebra también la percepción que uno tiene de sí mismo. Durante semanas vivió atrapado entre recuerdos que antes le parecían luminosos y que ahora se transformaban en sombras que lo acompañaban en cada pensamiento. No era fácil aceptar que la historia que había defendido con tanta convicción había terminado revelando su fragilidad. Tampoco era sencillo admitir que la confianza que entregó sin reservas había sido la misma que lo dejó expuesto ante un dolor que no esperaba vivir. El entorno percibió cambios aunque nadie conocía la verdad completa. Pique intentó mantener la compostura, pero la tristeza suele filtrarse en los gestos más pequeños: una mirada perdida, una respuesta demasiado corta, un intento fallido de mostrar normalidad. Aún así, la reconstrucción comenzó lentamente, sin dramatismo, sin declaraciones públicas, solo con el esfuerzo diario de volver a reconocerse. Comprendió que sanar no significa olvidar, sino aprender a vivir con lo ocurrido sin que el dolor determine su identidad. Entendió que el verdadero precio de la traición no es perder a la otra persona, sino perder la versión de uno mismo que confiaba plenamente. Y recuperar esa confianza exige tiempo, honestidad y valentía. Pique finalmente aceptó que algunas historias no están hechas para durar, que algunos comienzos ya traen su propio final y que aferrarse a lo que se rompe solo prolonga la herida. Hoy continúa adelante con cicatrices que aún duelen, pero que también le recuerdan que sobrevivió a un derrumbe que pudo haberlo destruido. No es un final feliz, pero es un final honesto, un cierre que refleja que incluso quienes parecen inquebrantables también se fracturan. Esta historia deja una verdad esencial: nadie está libre de errores, de sombras ni de lecciones duras. Pero toda caída tiene un propósito: revelar aquello que debe reconstruirse desde adentro para que el próximo capítulo sea más sólido que el anterior.